preguntas 4 y 9, aquella que dice que tiene relación a la justicia y aquella que dice que tiene relación al contenido de los medios de comunicación. Pero para poder repetir con exactitud lo que pregunta, vamos a revisar las fuentes del Consejo Nacional Electoral. Pregunta número 4, por el sí, 1.749.783 y por el no, 1.760.613. Y si a esto le sumamos los 500.000 votos entre blancos y nulos, hay una gran diferencia y un gran porcentaje por encima de la mayoría que no dijo sí a meterle mano a la justicia. Y la pregunta 9, que tiene que ver con el control que el Estado pudiera tener al contenido de los medios de comunicación, el no está por encima del sí, con 1.735.857 sobre 1.708.177. Seguramente el comportamiento de estas preguntas no fue advertida, menos por Santiago Pérez y menos por el gobierno. En todo caso, a todo el mundo le ha ocasionado una sorpresa. Saludamos al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y empezamos con estas preguntas. Jaime, gracias por estar con nosotros. Este comportamiento, según el presidente Correa, jamás podía ser. Si no me equivoco, él ayer decía, vean cómo vamos a ganar en esta pregunta, inclusive con 200.000 votos. Sé que el conteo no ha terminado, pero la tendencia está como para que él no gane en estas preguntas. Bien, buenos días a todos, buenos días a ustedes, María Josefa. Hay que diferenciar tres cosas: el exit poll, el conteo rápido, que es técnico, y el escrutinio, que es parcial hasta el momento. El exit poll ya es incalificable, la actitud del encuestador Pérez. Siempre se equivoca, no dentro de los márgenes de error de un exit poll bien hecho, que son del orden del 2%, como él mismo lo dijo, antes de anunciar la barbaridad amañada que anunció. Siempre se equivoca, y se equivoca siempre a favor del gobierno, siempre en contra de Guayaquil, porque en el caso de Guayaquil, donde anunció una diferencia de 20 y pico %, ya es la segunda vez. En la consulta anterior del 2008, dijo que aquí el no perdía con 8 puntos y el no ganó con 2 puntos, o sea que tuvo un margen de error de 10 puntos. Ahora, aquí en la ciudad de Guayaquil, vamos al conteo rápido. El conteo rápido nuestro está terminado, como está terminado el oficial, el del Consejo Nacional Electoral. Y en ese conteo, que lo tengo aquí, técnicamente hecho, con todos los pesos, las proporciones, parroquia por parroquia, hombres, mujeres, etc., el no triunfa en las preguntas 3, 4, ratificando la tendencia que usted se ha permitido indicar, 5, 7 y 9 también. Con una diferencia: este conteo abarca ya el 100% de la muestra, es decir, una cosa es el escrutinio. Por eso es que el escrutinio de Guayaquil, tercer aspecto que menciono, no solamente lo tienen paralizado, sino que ayer llegó el señor Simón y alrededor de las 11 de la noche ordenaron a los miembros del tribunal de aquí, que son pues subalternos de Simón y Simón subalterno de los ministros que estaban allí a las 11 y pico de la noche, y con la excepción del señor Cabrera, me parece, que se fue indignado. Primero fueron a decir que la tendencia del sí debía tener un delegado y la tendencia del no debía tener un delegado. Sí. Esto no es cuestión de tendencias, esto es cuestión de la ley. La ley dice que cada sujeto político calificado tiene que tener su observador. Ante eso dijo que entonces le tocaría contar los votos y hacer eso en el estadio modelo de Guayaquil. No, ya vamos despacito. Ante eso, como saltó la gente sujeta político que está en la tendencia del no, y le digo, bueno, aquí nadie va a sacrificar sus delegados. Además, esto no es cuestión de lo que usted quiera, sino lo que la ley dice. El señor le dio 9 veces más delegados de lo que les corresponde a Alianza País. Y armó un grupo de 18 delegados en forma totalmente ilegal para que intervengan en el tema. En segundo lugar, y esto van a tratar de hacerlo hoy día, una cosa es lo que dice, por ejemplo, el señor Cordero, ¿no? Que abran las urnas. Cuando hay inconsistencias
que los votantes suman mal, etcétera. Y ese es el caso, además, el 60% de las actas en Pichincha, entiendo, en Guayaquil también. La ley dice que usted tiene que abrir las urnas. Entonces han inventado una cosa que se llama la tolerancia del 3%. Entonces dicen que cuando tiene 3% debería pasar directamente. Estos son todos inventos. La propia delegación de la OEA, hoy día están las declaraciones, se extraña del tema y dice que cuando ese caso se da, se abran las urnas, y así tiene que ser. Pero eso es en función de la ley. O sea, el señor Simón tiene que obedecer a la ley. Él es empleado de la ley. Él no es empleado del presidente, o no debería serlo. Él no es empleado de los ministros que le gritan ahí, o no debería serlo. En su experiencia... Y tienen que responder, déjeme solamente decirle esto, María Josefa. Quien actúa contra ley expresa, usted lo sabe como abogada, delinque. Eso se llama prevaricato. Eso es un delito penado con algunos años de cárcel. Eso, y justamente iba, estos inventos, estos márgenes de tolerancia, esto de romper los números de los delegados para estar presentes ahí, sin duda tiene un camino legal que alguien va a tener que enjuiciar al señor Simón si creyera que ha violado la ley. Pero políticamente, ¿cómo se ve políticamente que Omar Simón haya venido justo a Guayaquil? ¿Cómo se puede leer eso? ¿Cuál es la lectura de Jaime Tebol? El presidente del Consejo Nacional Electoral, en mi concepto, puede ir a cualquier parte del país. Sí, legalmente, claro. Es su derecho, inclusive. Así pero ¿a qué debe ir? A verificar y a inspeccionar que la ley y la transparencia se den, pues. No a que lo oscuro, lo mañoso se dé por instrucciones de él, pues. Porque él fue el que vino a instruir eso. Y si bien él cumple órdenes, el que responde es él, porque no debía cumplir órdenes sino de la ley. Y estos señores que se vayan con cuidado, que se responsabilicen desde ya de lo que puede ocurrir aquí si le meten la mano a las urnas. Yo he sido, como siempre, muy serio y muy juicioso en mi expresión. Mucha gente ha empezado a gritar fraude, etcétera. Nosotros aquí estamos viendo lo que pasa, pero no somos niños de teta nosotros aquí. O sea que sabemos lo que ha pasado en las urnas y vamos a defender ese resultado democrático. No tienen que contar las urnas en el Estadio Modelo, porque siempre se han contado allí. Y no es la primera vez que pasa un asunto como este. Y siempre se ha resuelto allí. Y si en teoría tuvieran que contarse en el Estadio Modelo, pues es mejor que se cuente en el Estadio Modelo que en unas bodegas oscuras solamente manejados y manipulados por el gobierno. Y la prensa, María Josefa, debería, y perdóneme esta invitación a todos los periodistas, deberían cubrir el escrutinio desde que se inicia hasta que se acabe. Ayer, cuando sucedió este hecho, y por eso lo hacen, pues, como se dice vulgarmente, entre gallos y medianoche, eran las 11 de la noche, había un solo órgano de prensa, un canal de televisión. Claro, no van de mañana, porque de mañana la noticia van de noche. Las cosas malas generalmente se hacen de noche, aunque esto lo hacen de día también. Sí. Con respecto, siguiendo el tema de analizar este proceso desde una visión política, ¿cómo ve usted, en su experiencia política, que un canciller de la República esté ahí mientras que la política internacional, que debe ser su mayor prioridad, está, no sé, en manos de quién? Bueno, el canciller es un funcionario público que tiene sus obligaciones, pero también, en el caso del canciller actual, es un político que tiene dentro de su partido sus funciones. Yo con franqueza no me escandalizo de esas cosas. Lo que pasa es que uno debe ir, si quiere ir, pero en función de la democracia, en función de la ley, no a torcer la ley y a torcer la democracia. Lo malo no es ir, lo malo es a qué se va cuando se va a lo que están yendo. Y justamente esta presencia a la que hago referencia a la pregunta es el antecedente a la siguiente. Alianza País durante toda esta campaña dijo que iban a golear a todo el mundo, que esto va a ser un 7-1, 6-1, 5-1, y hoy hay una tendencia que dos preguntas en todo el país pareciera que el no está creciendo de manera importante, o por lo menos no esperada. Bueno, él no creció en todas las preguntas al punto sí, hay algunas provincias de promedio, si se confirman ciertas cifras, yo no creo que alcance 5 puntos la diferencia, si se confirman ciertas cifras. Sí, así es. Eso es una gran mentira, eso del 4-1. A eso iba. Entonces, estas presencias, tanto del presidente del Consejo Nacional Electoral, una presencia constante del gobernador, que tampoco nos debería sorprender, porque también va a ser como obras de teatro frente a la Corte
hablando mal de la otra institución del Estado, el canciller de la República, asambleístas, si bien todos ellos tienen un sesgo político, también están recibiendo sueldo. O sea, deberían estar trabajando en lugar de estar ahí, porque para ello hay otros delegados. Eso sí. ¿Será que tienen miedo? Deberían pedir licencia y no cobrar. Sueldo, eso es lo correcto. No, lo correcto no es impedirles que vayan. Exactamente. Pero no pueden cobrar para ir a contar votos, que además no es su papel. Pueden hacerlo, pero sin cobrar. Pero en todo caso, veamos políticamente eso no significa que ellos están un poco asustados, que están un poco temerosos, que están un poco... No solo eso, están presionando, pues. Están presionando. Yo también podría ir como alcalde, pues. Y podría ir con mucha gente, con bastante más gente de la que van ellos. No me parece decoroso hacerlo. Yo no presiono. Nosotros conocemos la verdad. No estamos nerviosos. Pero tampoco somos tontos, pues. O sea, tienen que cumplir con la ley y vamos a estar vigilantes de que la cumplan, y si no la cumplen, bueno, procederemos como hay que proceder en casos de esa naturaleza. Lo importante, María Josefa, es lo de fondo. Yo creo que lo formal ya lo hemos analizado. Lo importante es lo de fondo. Aquí esto se va a dividir en dos. Las preguntas de la consulta, que no son reformas hechas por el pueblo con texto, créanme que les va a ser difícil implementarlas. Cualquiera sea el resultado. Porque dejaron a la Asamblea en libertad, una Asamblea que ya sabemos cómo piensa y sabemos entonces cómo va a intentar trabajar. Pero alguna reportera de este canal me preguntó algo muy interesante ayer. Más allá de la legalidad que puede existir y debe existir, tiene que haber legitimidad. Si esta consulta hubiese sido hecha con las reglas de la anterior consulta, el gobierno hubiese perdido la consulta en todas las ciudades y en todas las preguntas, quizás salvo en una, de acuerdo con los datos que ellos mismos proporcionan. ¿Por qué? Porque los votos de una tendencia tienen que adicionarse a los blancos y a los nulos. ¿Para qué? Para garantizar un concepto que es lo lógico en una consulta. La consulta es la mayoría absoluta. O sea, el pronunciamiento del pueblo es el 50%, la mitad más uno, no más un punto, sino más un voto. Más un voto, claro. Pero tiene que haber ese 50% más un voto consolidado, positivo o negativo, expresado. Claro. Eso se dio en la consulta pasada. En esta no se ha dado. Entonces, aquí todas estas cuestiones se le van a hacer muy cuesta arriba al gobierno y en buena hora. No hay que tenerle miedo a la diferencia de opiniones. Yo siempre lo he dicho. En la consulta pasada, como en esta, muchísimos de mis partidarios votaron sí, pensando que es una forma de sacar adelante el país. Eso hay que respetarlo, porque la diferencia de opiniones en democracia real no debe significar un pueblo dividido y enfrentado. Son los que no les gustan los resultados populares, los que quieren imponer su criterio personal, los que causan los grandes problemas en los países. Y fíjese usted, cuando se adopta esa posición racional, días después de la consulta pasada, que fue también como esta, muy estrecha, se pretendió golpear a la ciudad de Guayaquil. Y los que votaron no, y los que votaron sí, reaccionaron en defensa de la ciudad y lograron que la ciudad se la respete. Igual va a ser ahora, cuando la gente se dé cuenta de que, ¿usted se acuerda de la Constitución? La vendieron como una panacea, era el remedio, como el mentolatum, recomendada para todo. Y el mentolatum lo recomiendan para todo, pero no es bueno para nada. Bueno, ya pasó eso con la Constitución, al punto que el presidente quiere reformarla. Después de unos pocos meses nos vamos a dar cuenta que toda esta discusión es inútil. Así no se solucionan los problemas del pueblo. Van a seguir los robos, van a seguir las violaciones, van a seguir los secuestros, van a seguir los asesinatos, va a seguir la justicia corrupta. ¿Por qué? Porque el gobierno, en vez de extraer del pueblo lo más noble que tiene la democracia, la decisión de reformar, que pudo extraerla, politizó el asunto para concentrar poder y buscar una supuesta popularidad que no le ha ido tan bien en encontrarla, y le negó al pueblo el derecho a reformar la Constitución en su beneficio. El presidente Correa dice que usted en el fondo hubiese querido votar por sí, por el sí. Si yo hubiese querido votar por el sí, hubiera votado sí. Pero no a lo mejor él ahora hubiera querido votar no, después de ver los resultados. Muchísimas gracias a Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, que está aquí en Desayunos para analizar los resultados y el comportamiento del proceso de la consulta popular del 7 de mayo. Nos vamos a un corte, sí, vamos a un corte y ya volvemos.